Amén. Gloria al Señor. Nos gozamos en el Señor, hermanos. ¿Cuántos realmente están contentos de estar en la casa del Señor? La verdad es una bendición poder estar en la casa del Señor es que en realidad no hay otro lugar en el que podamos encontrar plenitud que no sea en la presencia del Señor. No sé si ya está listo para la palabra. Hoy no quiero robar más tiempo del debido, pero sí quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero ir a un fundamento bíblico ya muy conocido, pero que hoy el Señor me instaba en compartir a sus vidas. Y quiero que tome su Biblia y vaya al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Éxodo capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Si lo tenemos, podemos decir amén. ¿Listos? Éxodo 33, versículo 15 y versículo 16. Mira lo que la palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Oramos. Señor, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido, Señor, en esta hora expresada, pero Señor, tu palabra trae vida, salud, poder, bendición. Hoy será, Señor, compartida en los corazones de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que unjas mis labios, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra con unción y con denuedo. No permitas que una palabra torpe estropee el perfecto propósito de tu palabra, sino antes habla, Señor. Háblanos en esta hora que nosotros escuchamos, y a ti te daremos gloria, honor y alabanza, porque tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Le he titulado este mensaje: no quiero dar un paso sin tu presencia. ¿Cómo se llama? No quiero dar un paso sin tu presencia. Saben, la verdadera esencia de la vida cristiana consiste en poder disfrutar de la presencia del Señor. A partir de que nosotros dejamos el mundo y nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, una de las más grandes garantías, si no es que decir la más grande garantía, no es nada más el hecho de tener salvación, el hecho de tener redención o justificación y perdón de pecados, o incluso el poder heredar una vida eterna, sino el hecho de poder disfrutar de la presencia de Dios. Porque cuando Dios está en uno, todas las cosas son diferentes. Cuando uno aprende a entender que no hay algo más glorioso, más pleno que la presencia del Señor en nuestra vida, nosotros logramos entender que ninguna de las bendiciones, ninguna de las provisiones, ninguna de las cosas que pueda estar en el entorno que se llame bendición podrá sustituir lo que es la presencia de Dios. De nada serviría poder ser bendecido sin tener al que bendice. De nada serviría tener provisiones sin tener al que provee. De nada serviría estar sano sin tener al sanador. De nada serviría realmente tener vida sin tener a aquel que provee la vida. Es necesario entender que realmente nosotros como hijos de Dios, nuestro mayor anhelo debería de ser buscar la presencia de Dios. Por eso en algún momento el salmista dijo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras que me decían: ¿dónde está tu Dios? El salmista había aprendido que no había algo insustituible que no fuera la presencia de Dios. Porque cuando nosotros logramos captar y entender que la esencia de la vida del cristiano no consiste en lo que nosotros podamos aportar, ni en las bendiciones que podamos recibir, sino en la presencia de Dios en uno, que lo hace ser diferentes a todos los demás, nuestra vida cambia.
Hace un tiempo estaba en Houston y acostumbro a llevar a mis hijos últimamente conmigo para que ellos aprendan del ministerio y puedan recibir del Señor, no nada más en Estados Unidos, sino aún en México. Ellos me han acompañado por mucho tiempo en los viajes misioneros, a los lugares donde vamos, siempre andan conmigo. Pero esta ocasión recuerdo que estaba predicando y de repente, mientras que estaba predicando, viene mi hijo, el intermedio, que tiene hoy 9 años, y se acerca llorando en medio del mensaje. Y se acerca y me dice, pa, y yo me acerco y me dice, papi, y le digo, ¿qué pasó? Y dejé de predicar para atenderlo porque pensaba que había una emergencia. Y me dijo, por favor, dice, predica la de Juan Carlitos. Y yo me quedé y volteé a ver a toda la iglesia y me sentí avergonzado. Y le dije, sí, papi, ve y siéntate, por favor. Una anécdota que en algún momento he compartido en el mensaje. Se dice que un niño de escasos 8 años de edad, como cualquier otro niño común, acostumbraba a ir a la escuela todos los días, pero cada vez que venía un fin de semana, él iba a la iglesia y aprendía de las escuelitas de las escuelitas bíblicas en la mañana. Y cuando llegaba el día de tener que regresar a su casa y presentarse al día siguiente en la escuela, llegaba y tomaba a todos los niños que pudiera tener y les comenzaba a compartir de lo que había aprendido un día antes en la iglesia. Pero el maestro que lo asistía, el que estaba con él, llegó un momento en que comenzó a incomodarse y abrumarse, porque este maestro decía ser ateo y por lo consiguiente no creía en la existencia de Dios. Y cada vez que escuchaba a Juan Carlitos hablar de Dios, le incomodaba poder escuchar de algo que para él era algo ficticio, que no era algo verdadero. Para él era algo que realmente no tenía sentido. Y un día, ya cansado, tocó el timbre para salir a comer el lonche. Y dice que todo, la anécdota dice que todos se levantaron para salir. Juntamente Juan Carlitos con ellos llevaba consigo una manzana en su mano. Y el maestro se acercó junto con otros 2 maestros más que ya se habían integrado a la reunión, y le dijo, todos pueden salir con excepción de Juan Carlitos. Juan Carlitos se sorprendió pensando que había hecho algo malo. Está esperando que el maestro se acerque, y cuando el maestro se acerca, el maestro le arrebata la manzana y le dice, Juan Carlitos, ya llevo un periodo de tiempo escuchándote hablar acerca de un Dios poderoso, de un Dios que vive, de un Dios que reina, de un Dios que sana, de un Dios que provee. Pero la realidad de las cosas es que yo no creo en Dios. Yo no creo en la existencia de Dios, porque hay algo que se llama lógica, que es una filosofía humana que dice que para que algo pueda existir nosotros tenemos que verlo o tenemos que tocarlo. Esa es la locura que el mundo no puede entender, porque lo que para ellos es locura, para nosotros es salvación y vida eterna. Porque mientras que ellos dicen que Dios no existe, nosotros podemos decir que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces el maestro le arrebata la manzana y le dice, te haré un examen rápido y con esto podrás demostrarme que Dios existe. Juan Carlitos, ¿alguna vez has llegado a mirar a Dios como ver esta manzana? Juan Carlitos se queda mirando la manzana, voltea a ver a los maestros, mueve la cabeza y con tristeza en su corazón acerta diciendo, no, la realidad es que nunca he podido mirar a Dios como ver esa manzana. El maestro sonríe, voltea a ver a los demás maestros y le dice, bueno, tal vez no has podido mirar a Dios como ver la manzana, pero ¿alguna vez has logrado tocar a Dios como tocar esta manzana? Juan Carlitos se queda mirando, observa la manzana, observa a los maestros, mira la sonrisa burlesca de cada uno de ellos. Él comienza a mover la cabeza con lágrimas rodando por sus mejillas. Termina diciendo, no, la realidad es que nunca he podido tocar a Dios como tocar esta manzana. Entonces el maestro vuelve a refutar las mismas palabras diciendo, Juan Carlitos, la lógica humana dice que si nosotros no hemos logrado tocar o no hemos logrado mirar lo que nosotros creemos que existe, entonces no existe. Solamente son fábulas, solamente son cosas ambiguas que no tienen sentido. Por lo consiguiente, te tengo que dar una mala noticia. El Dios que tú vienes a hablar todos los días lunes con tus compañeros realmente no existe. Juan Carlitos rompe en llanto, comienza a llorar. El maestro le dice, ya puedes salir e irte al recreo. Se siente triunfante
triunfador, el maestro piensa que ha ganado la batalla ante un niño de escasos 9 años, pensando que ha derrumbado el castillo que había formado de algo llamado fe, que para Juan Carlitos era sumamente importante. Cuando Juan Carlitos ha dado un paso fuera del salón, en medio de todo siente rápido algo que lo conmueve, voltea, le habla al maestro y le dice: por favor venga. Allá en México los salones no es como aquí, que están techados, están al aire libre, sales y ya estás afuera en la intemperie del clima y de todas las circunstancias. Cuando ha dado el paso fuera del salón, le manda a llamar al maestro. El maestro se acerca, le entrega la manzana y le dice: discúlpame, se me olvidó. Pero él lo toma del brazo y le dice: maestro, le quiero referir unas palabras. Usted hace un momento me demostró a través de algo que se llama lógica que Dios no existe, pero ahora yo quiero cambiar el sujeto de lo que hemos hablado para tratar de preguntarle: ¿en algún momento usted ha podido mirar el viento como mirar esta manzana? El maestro le dice: claro que no, eso es absurdo. Entonces, ¿ha podido tocar el viento como tocar la manzana? El maestro le dice: no, es una materia que no está solidificada, por lo tanto no se le puede tocar. Juan Carlitos lo apunta al rostro y le dice: les tengo una noticia, el viento no existe. El maestro le dice: lo que tú no sabes es que el viento no se puede tocar, no se puede mirar, pero sí se puede sentir. Entonces Juan Carlitos voltea y mirando hacia el cielo dice: así yo siento a Dios en mi corazón. No lo puedo mirar, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Hoy meditaba en los momentos de mi conversión. Vengo de una escuela donde a mí se me enseñó a buscar a Dios a través del ayuno y de la oración. Muchos días en montes o en lugares asolados, solamente con una ideología de estar con el rostro en tierra, clamando al Señor para poder sentir su presencia. Días que transcurrieron, 1, 2, 3, 4, 5 días, y lo único que podía escuchar en medio de esa soledad era un gemido indecible de gente diciendo: Señor, queremos sentir tu presencia, queremos ver tu gloria. Una iglesia que se formó a pesar de las adversidades, con una íntima relación, una genuina relación que lo hizo mantenerse por siglos, por tiempos, por décadas, por grandes espacios de tiempo. Solamente grandes avivamientos que se dieron en diferentes lugares, simplemente con la idea de poder saber que era la presencia de Dios lo que hacía diferente a todos, de todos los demás pueblos, de todas las demás naciones, de todas las demás religiones. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia en una vida de una persona que ha conocido a Dios. Moisés, en medio de este Via Crucis en el que Dios le ha usado para ser el libertador de Israel, y ha sacado a Israel de la esclavitud que por más de 400 años han estado subyugados. La Biblia dice que ha visto la mano del Señor desde su salir hasta llegar al monte Sinaí de una manera gloriosa. Dios lo sacó con brazo fuerte, viniendo los mismos egipcios y entregando el oro y la plata y dándole la oportunidad de poder caminar. Al caminar ellos vieron una nube que les cubría en el día para que tuvieran sombra, y en la noche alumbraba con fuego para que todo el lugar estuviera plenamente alumbrado para poder caminar. Un ángel frente a ellos dirigía sus pasos. No necesitaban GPS, no necesitaban absolutamente nada de la tecnología humana. Ellos solamente seguían a Dios, sabiendo que iban a ir a un lugar que traería descanso. Ellos tenían plenitud, tenían confianza y podían afirmar que en Dios todas las cosas eran posibles y con Dios todas las cosas se alcanzarían, y confiaban plenamente en el Señor. A Moisés le tocó ver cómo el mar se partió en dos y cómo un pueblo pudo caminar en seco. A Moisés le tocó ver cómo bastó con que Moisés aventara unas cuantas ramas para que las aguas amargas se endulzaran y que el pueblo pudiera satisfacer y pudiera solventar su necesidad de agua. A Moisés le tocó ver y experimentar una gloria plena en un monte llamado Sinaí, que cuando comenzaron a ver a las riberas del monte, comenzaron a ver cómo el monte temblaba y rugía. Yo no sé si alguna vez a ti te tocó ver un avivamiento,
Yo no sé si alguna vez te tocó llegar a reuniones donde simplemente el tiempo transcurría y lo que uno no quería era realmente que el tiempo terminara, porque era plenitud de estar en la presencia de Dios. Veladas, reuniones, cultos, servicios, donde lo que más se anhelaba era la presencia de Dios, sino que el culto se terminara. Como en muchos lugares hoy, lo que más anhela la gente es salir de este lugar, porque se les hace tedioso estar en la presencia de Dios, cuando en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. De manera que Moisés ha estado con el Señor en la presencia, en su presencia, y ha podido experimentar la mayor plenitud que todo hombre puede experimentar. Llegó un momento en que los mismos israelitas comenzaron a ver que cada vez que Moisés subía al monte era más el tiempo que tardaba en estar en el monte, de tal manera que un día pensaron: ya no va a volver, hagamos un Dios el cual podamos adorar. Y mandando a hablarle a Aarón, lo comenzaron a presionar, de manera que trajeron el oro y la plata que Dios les había concedido saliendo con brazo fuerte de Egipto, lo fundieron y de ellos salió un becerro, y comenzaron a hacer una gran fiesta de algarabía que terminó en una orgía. Y dice la palabra que mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, Dios le habló a Moisés y dijo: ves y desciende y ve a ver a tu pueblo cómo se encuentra. Moisés reconocía que no se trataba de sus fuerzas ni de sus capacidades, se trataba verdaderamente de Dios, porque el brazo del Señor no se había cortado. Y Moisés le dice: es tu pueblo. Pero cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, encuentra un pueblo totalmente descompuesto, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Moisés se enoja, rompe las tablas de la ley, y en ese momento Dios le dice: voy a destruir a todo este pueblo. Pero Moisés intercede todavía pese a su coraje y le dice: Señor, no los destruya. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los viniste a sacar en el desierto para venir a matarlos. Pero sabe una cosa: los planes de Dios nunca han sido malos. Los planes de Dios son buenos, agradables y perfecto. Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros, pero Dios anhela integridad en su pueblo, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Ahora están en una encrucijada, porque el Señor se ha parado frente a Moisés y a todo el pueblo y le ha revelado a Moisés lo que ha de acontecer. Y le ha dicho a Moisés: les voy a dar las tierras prometidas, las tierras que fluyen leche y miel. Les voy a dar victoria sobre todos los pueblos: cananeos, amorreos, heteos, fereceos, jebuseos. Y todavía para colmos le daré un ángel que les acompañe, mi ángel que les acompañe. Pero mi presencia no irá contigo, ni irá con este pueblo. Dios se sentía ofendido, porque sabe, si algo puede ofender a Dios es que nosotros lo sustituyamos por dioses ajenos. Dios anhela y lo ha establecido. Resumió los 4 mandamientos, los primeros mandamientos, en uno, diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque Dios anhela tener el lugar, no el primer lugar, el único lugar en nuestra vida, y que no haya algo más que pueda sustituirlo. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros hemos destronado a Dios de nuestro corazón para poner nuestros propios intereses, y Dios está ofendido. Moisés, cuando Dios le revela sus planes, le revela sus propósitos, Moisés se comienza a sentir incómodo. Siente como que todo se mueve debajo de él. Hay decisiones que tomar, puertas que se abren y otras que se cierran. Esos momentos, los que le hablo, son cuando el corazón del creyente debe tener una plenitud y una convicción con respecto al Señor. Dios les había dado lo necesario para que el pueblo de Israel aceptara la destitución, de que Dios estuviera en medio de ellos, sustituyéndolo por las bendiciones que Dios da.
Pero sin embargo, en medio de este proceso en el que el pueblo ha fallado y Dios está otorgándoles un poquito de misericordia, solamente destronando al Señor o haciéndose a un lado para que el pueblo pueda caminar y no sea destruido por el coraje de Dios, Moisés se para firme en una sola convicción y en una sola oración, diciendo: Señor, si tu presencia no nos acompaña, si tú no te atreves a venir conmigo, si no, tú no das un paso a mi lado, yo prefiero quedarme donde yo estoy. ¿Sabe? Suena algo repetitivo, algo cotidiano para el cristiano, poder llegar a pensar que lo más importante en nuestra vida es el Señor. Pero la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. Porque podemos a lo mejor en esencia creer que tenemos a Dios en primer lugar, entronado en nuestra vida, pero nada más veamos, nuestra entrega es a medias, nuestro servicio es a medias, nuestra adoración es a medias. Todo lo que le damos a Dios es basado a nuestros intereses, a nuestras posibilidades, a lo que nosotros queremos, a la manera en que nosotros podemos. Pero Dios anhela que nosotros le amemos y le adoremos en espíritu y en verdad. Moisés estaba en la posibilidad de poder aceptar las bendiciones de Dios, las provisiones de Dios, las victorias de Dios y aún la protección de Dios, pero sin tener a Dios. Hay gente que hoy puede estar disfrutando de las bendiciones, puede estar disfrutando de las victorias, puede estar disfrutando de la protección, pero ya Dios ya no está ahí. Y se sienten plenos y se sienten contentos, y les basta traer colgado en su pecho un emblema que dice: soy cristiano. Pero realmente Dios está tan lejos de nosotros. Dile al que está a tu lado: el gordito no está enojado, es el Señor que nos está hablando. Moisés estaba frente a una oportunidad creo que la más grande de su vida. Entrar en las tierras prometidas. Esas tierras Dios no se las había dado nada más al pueblo en ese momento en el que Moisés gobernaba o tenía el liderazgo frente a él. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob esas tierras de bendición, y ahora Moisés tenía la oportunidad de ser el protagonista, de poder poseer las tierras que Dios les había dado. Pero cuando Moisés escucha y se ve entre la encrucijada de que Dios le está diciendo: te voy a bendecir, te voy a dar victoria y te daré protección, pero yo no estaré, no podré caminar contigo. Moisés hizo un evalúo general y él pudo descubrir que de nada sirve ser bendecido sin tener al que bendice. ¿Sabes? Es que no hay promesas que puedan reemplazar la presencia de Dios. No hay necesidades que puedan ser suplidas que reemplacen la presencia de Dios. Moisés era distintivo de tener un corazón que amaba más al dador que las mismas bendiciones. Tal vez Moisés pudo haber dicho: Señor, mientras que lleguemos a Canaán, todo va a estar bien. No te puedo exigir más porque hemos fallado, hemos hecho lo malo, tu pueblo te ha deshonrado, pero basta con que nos des la oportunidad de poder llegar a esas tierras de bendición y será suficiente.
Pero la realidad de las cosas es que vemos plasmado una convicción clara en la vida de Moisés. Y Moisés se paró tan firme como para decirle al Señor: si tú no estás en medio de nosotros, no nos saques de aquí. Déjeme decirle algo esta tarde. Si hoy fuera un culto más en esta reunión, si hoy fuera simplemente una convocatoria más de rutina en la que estás acostumbrado a llegar a esta casa o a llegar a esta casa y venir y formar parte de la liturgia, de los cantos, de las prédicas emotivas que el gordito nos trae cada vez que viene, y saliera simplemente sin la presencia de Dios, nada tendría sentido. Moisés estaba definido, no quería una bendición si no podía sentir su voz. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de escuchar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ahí en tu lugar caíste de rodillas porque era tan fuerte la presencia de Dios que no podías resistirla? ¿Cuándo fue la última vez que saliste corriendo de tu banca y viniste y te postraste no delante del predicador, sino delante de Dios, porque era tan evidente su presencia que te abrazaba y te envolvía? Hoy muchos estamos como si fuéramos estatuas de aparador, que solo estamos ahí para poder formar el formato, cumplir el formato de ser un cristiano más. Nos cuesta tanto trabajo rendirnos a la presencia de Dios, porque ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo se me va a correr el maquillaje que tanto me costó? Cuando realmente lo más importante y predominante en la vida de la iglesia cristiana debería ser la presencia de Dios. Moisés estaba seguro de poder hablar con Dios y decirle: no quiero un futuro glorioso si tengo que caminar lejos de ti. Prefiero un desierto contigo que un palacio sin ti. Hace un tiempo atrás oraba al Señor. Desde mi juventud el Señor me habló por profecías. Me habló a través de diferentes siervos y me dio palabras de un crecimiento glorioso ministerial. Y en uno de esos muchos días en los que yo estaba frustrado, oraba al Señor y le decía: Dios, parece que no he crecido, parece que sigo estancado en el mismo lugar, con la misma gente. Y en medio de esa oración ambigua, esa oración sin sentido, Dios se hizo presente esa noche oscura, esa noche pálida, esa noche que parecía no tener nada sentido, y comenzó a susurrar a mi oído. Y me dijo el Señor: ¿acaso no eres feliz conmigo? ¿Acaso no soy tu plenitud? ¿Acaso no puedes disfrutar de mi presencia aún en los lugares inseguros o en los lugares carentes donde yo te he llevado? En medio de esa agonía comencé a llorar con Dios y le dije: Dios, ¿de qué me serviría estar en grandes plataformas, en grandes estrados, en grandes eventos, si tú no estás ahí? Si tu presencia no está en medio de nosotros, de nada serviría. Lo diré con respeto, pero lo tengo que decir: ¿de qué sirve un gran templo, unas grandes comodidades de bancas, de instalaciones? ¿De qué serviría una gran estructura ministerial? ¿De qué serviría todo lo que se pueda aportar si estamos vacíos?
Moisés simplemente dijo: si tú no estás conmigo, no me muevas, no nos muevas, no te atrevas a movernos de aquí. Ese es el corazón que Dios busca. Ese es el corazón, como lo dice Jeremías 5, que busca a Dios por las plazas, por los parques, por las calles. Esos corazones que puedan tener la capacidad de rendirse al Señor y no rendirse a las bendiciones que Dios da. Porque la mayoría de nosotros estamos tan interesados en encontrar las manos de Dios, porque en las manos de Dios encontramos el favor y la gracia, cuando deberíamos de estar buscando su rostro, donde podemos encontrar su aceptación. Muchos buscan las manos de Dios por lo que Dios les puede dar, pero pocos buscan su rostro simplemente porque eso aman de Dios. La presencia de Dios cambia cualquier lugar, cualquier escena, cualquier escenario. La presencia de Dios lo cambia. El desierto seguía siendo desierto. Había arena, había calor, había inclemencias, había circunstancias adversas, había incertidumbre, había soledad, había todo lo que un desierto pueda reunir, que realmente nunca será grato, sino será carente. Pero Moisés sabía que mientras Dios estuviera ahí, no importaba el desierto, porque el desierto se convertía en el lugar más seguro del mundo. Le voy a decir algo con mucho respeto y con mucha integridad del corazón, pero cuando Dios me permite ir a los lugares marginados de la República Mexicana, lugares donde la gente se reúne y su templo no es un templo como este, solo son unos cuantos barrotes que predominan el sitio del templo, donde las bancas son hechas de troncos, donde los instrumentos son botes. Pero escuchas a esa gente alabar a Dios y adorar al Señor como si tuvieran el mejor templo, como si tuvieran las mejores bancas, como si tuvieran los mejores instrumentos. Y todavía los ves al terminar el culto quedarse, arrinconarse en algunas partes del terreno para dormir, porque ellos quieren tener la oportunidad del día siguiente de poder ser los primeros de estar en la casa de Dios, porque anhelan disfrutar de la presencia de Dios. Aún los desiertos se convierten en grandes jardines cuando Dios está presente. Pero lo contrario es que sin Dios, para Israel la tierra prometida dejaría de ser una bendición. ¿No te has dado cuenta? ¿Acaso no has descubierto que puedes ser la persona más bendecida? Puedes tener en la mayor solvencia económica, puedes tener en tu mesa el mejor plato del mundo, puedes disfrutar de la mejor tecnología con el teléfono de última moda, con el coche último modelo, pero estás vacío por dentro. Porque lo que hace la diferencia no es lo que podamos poseer, sino aquel que nos posee, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes? El verdadero descanso no consiste en el lugar. El verdadero descanso consiste en la presencia del Señor. No sé cómo estés esta tarde. No sé si estás pasando desiertos. No sé si estás viviendo momentos de sequedad. Pero hoy la presencia de Dios está en este lugar. Dile al que está a tu lado: la presencia de Dios es lo que hace la diferencia.
Moisés se atrevió a preguntarle a Dios: ¿en qué nosotros seremos diferentes? ¿O en qué la gente nos va a conocer si no es en que tú andes con nosotros? Alguna vez les dije que estando predicando en el estado de Guerrero, donde primeramente Dios mediante, y les pido que oren por mí, estaré en un evento a nivel ciudad. Estarán cantando algunos artistas seculares que se han convertido a Cristo, pero me han dado la bendición de poder predicar. Pero alguna vez estando predicando en ese lugar, en un evento, al terminar el primer día se acercó el pastor y me dijo: Esaú, tú para predicar eres bueno para orar. Le voy a interpretar lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo: tú no eres un buen predicador, búscate algo más. Esa noche me fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, no me interesa poder ser el mejor predicador, me interesa hacer tu voluntad y que tú seas quien dé testimonio de mí con tu presencia. El último día, al terminar, mientras que una muchacha se había entregado a Jesús, porque ese día intentaba por cuarta o quinta ocasión quitarse la vida, donde un grupo de personas que habían llegado a secuestrar a una persona ahí al evento terminaron dejando sus pistolas y salieron con una Biblia bajo el brazo, donde pudimos ver sanidades y milagros. Al terminar, el pastor vino y se tiró a mis pies y comenzó a limpiarlos con un pañuelo y me decía: perdóname, porque no es la diferencia el poder ser el mejor orador del mundo, traer el mejor mensaje, poder hacerlo con tanta elocuencia. Lo que hace la diferencia es la presencia del Señor en nuestras vidas. Moisés estaba bien seguro de lo que hablaba y le decía: Señor, entiende algo, de nada nos serviría estar bendecidos cuando todos los demás poseen bendición. De nada nos serviría poder tener riquezas cuando todos los demás tienen riqueza. De nada nos serviría tener el mejor armamento y la seguridad de poder conquistar reinos cuando otros han conquistado reinos. Lo que realmente puede hacer la diferencia es que tu presencia esté en medio de nosotros. Lo que puede hacer la diferencia en este templo llamado Emmanuel es que la presencia de Dios esté en medio de este lugar. Es que el Espíritu de Dios se pasee en esta casa. Es que el Espíritu de Dios pueda sonar en este lugar y la presencia de Dios sea conocida en esta casa. Moisés estaba consciente que no era la ropa, que no era el número de personas, que no eran los milagros del pasado. Lo que hacía la diferencia en la vida del pueblo de Israel era la presencia de Dios caminando en medio de ellos. Quiero terminar. Dile al que está a tu lado, el gordito, ya va a terminar. La presencia de Dios siempre hará la diferencia. Y cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, todo cambia. Dile que está a tu lado: si la presencia de Dios está contigo, todo tiene que cambiar. Escuche, la presencia de Dios no elimina los procesos, las aflicciones, pero cambia la forma en que enfrentamos las cosas y cómo las miramos. La Biblia dice que el etíope venía de adorar al Señor angustiado, venía de haber rendido a Dios una adoración, pero confundido, leyendo Isaías, y no podía comprender cuando de repente Dios le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve al desierto. Felipe estaba ministrando en Samaria, donde estaban sucediendo milagros, donde las multitudes venían a donde estaba Felipe y podían ver la mano del Señor glorificarse. Pero de repente, en medio de la comodidad de Felipe, Dios le habla y le dice: levántate y vete a aquel lugar, a aquel desierto, porque ahí yo me voy a glorificar. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, la manera de obrar de nosotros no la entendemos, pero nosotros no estamos para entender a Dios, estamos para obedecer a Dios. Y si Dios te dice que lo hagas, hazlo, porque Dios se va a glorificar.
Ahora la Biblia dice que Felipe llegó. Y cuando llegó, se acercó al carro porque Dios lo incitó a acercarse ahí. Y cuando se acercó, él leía Isaías 53 y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo: ¿habrá alguien que me lo pueda explicar? Entonces Felipe subió al carro y comenzó a enseñarle desde la palabra todo lo que Jesús había hecho. Y cuando llegó el momento final, la Biblia dice que pasaron por un lugar donde había agua. Y entonces el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué puede hacer la diferencia? ¿Acaso no me puedo bautizar? Él ya había recibido a Jesús y había entendido lo que consistía la salvación y lo que era manifestar públicamente a través de las aguas el nacer de nuevo. Y la Biblia dice que después de que fue bautizado, en ese momento Felipe desapareció. Y la Biblia dice que el entorno del eunuco cambió de confusión a gozo, porque cuando Dios se hace presente, todas las cosas cambian. Siempre he dicho que no es lo mismo mirar los problemas de abajo hacia arriba que desde la altura donde está de Dios hacia abajo. Yo no sé si alguna vez usted se ha subido a un avión, pero hace unos días, mientras que veníamos volando de una parte hacia nuestra casa, le abrí la ventanilla y acerqué a mi hijo y le dije: mira, digo, si logras ver todas las casas. Y me decía: son tan diminutas, tan pequeñas, que no las logro mirar. Y le dije: bueno, cuando estás a la altura de Dios, ese Dios al que nosotros servimos, todos los problemas que puedas enfrentar están tan diminutos, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Donde está Dios no falta nada. Donde está Dios todo está completo. Donde está Dios hay plenitud. Donde está Dios las cosas cambian. Donde está Dios las circunstancias recobran sentido. Donde está Dios, el cansado encuentra fuerzas. El que llora encuentra consuelo. El que cayó encuentra restauración. El que tiene miedo encuentra paz. El perdido esperanza. Porque las circunstancias probablemente no cambien, pero la forma de ver las circunstancias en el Señor cobrarán otro sentido. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Su palabra dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hay imposible para Dios? Quizás Dios hoy te está haciendo una pregunta. O quizás hoy deberías hacerte una pregunta tú mismo. ¿Qué es lo que quiero de Dios? Hay gente que hoy busca las manos de Dios y le es suficiente. Pero si hoy te preguntara a ti, que tomaste el interés de llegar hasta esta reunión y tuvieras la oportunidad de que Dios pudiera contestar lo que tanto anhelas y necesitas, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Un carro? ¿Una casa? Dios le habló a Moisés y le dijo: te voy a dar lo que tú quieras, pero mi presencia no estará ahí. Hoy anhelamos la presencia de Dios. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Tal vez hoy tú llegaste queriendo un milagro, queriendo una sanidad, queriendo ser prosperado, queriendo una contestación o una respuesta a un problema. Pero Dios respondió, Moisés respondió, perdón, algo diferente. Porque cuando experimentas la presencia de Dios, descubres que en Él hay suficiencia, que no necesitas nada más. Como dice ese cuadro, donde está Dios, no hace falta nada. Porque esta tarde no tomas un tiempo para, con tus propias palabras, decirle al Señor: te necesito, Dios.
Necesito tu presencia. Necesito tu abrazo. Necesito tu cobijo. Necesito de ti más que de tus manos. Necesito un encuentro personal contigo. Este altar está abierto. Si hoy tú quieres venir, hoy tú puedes venir, y mientras que los muchachos nos ayudan con un tiempo de adoración, yo quiero invitarte a que vengas a este lugar.